Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. El efecto Dunning-Kruger se conoce como la situación que se produce cuando una persona no es consciente de su falta de conocimiento en un tema concreto porque sobreestima su propia competencia o, en su contrario, cuando alguien que tiene un gran dominio en un área de conocimiento infraestima sus posibilidades con respecto a los demás. Este efecto se produce por la falta de autoconciencia que muchas veces tenemos, así como nuestra propia percepción respecto a los demás. Fue descubierto este efecto por los profesores David Dunning y Justin Kruger dentro de lo que es la Universidad de Cornell en el año 1999. Este proceso se da durante la investigación sobre el conocido como dual burden o doble carga, que refiere a la forma en que las personas sufrimos nuestra ignorancia y también la ignorancia de nuestra ignorancia. Los investigadores vieron que muchas personas sobreestiman sus capacidades en la vida real, así como otras infraestiman sus propias posibilidades respecto a lo que tiene un gran conocimiento, ya sea tanto racional como empírico. A partir de una serie de simulaciones con pruebas de humor, gramática y razonamiento lógico, descubrieron que un 25% de las personas que se encontraban en los peores resultados pensaban que se encontraban en la cima del ranking, y a partir de aquí es donde comienza la exploración teórica y sociológica respecto a este fenómeno. Alguna de las consecuencias más directas del efecto Dunning-Kruger es el hecho de que muchas personas no sean capaces de hacer una lectura realista de sus aptitudes y capacidades, sea en positivo o sea en negativo. Esto sale a la vista con aquellos que creen que sus virtudes son capacidades que posee todo el mundo o, en su contrario, que sus talentos son cualidades excepcionales que no posee nadie más. Es decir, hay gente especial que se siente insignificante y hay gente insignificante que se cree especial. Este hecho puede convertirse en la causa de muchas decisiones de nuestras vidas. El desconocer los propios talentos puede llevar, en muchos casos, a tomar decisiones equivocadas sobre las propias posibilidades y oportunidades, como aquellos que no se aventuran a dar la batalla cultural por considerarse ignorantes o aquellos que no libran el buen combate espiritual por considerarse insuficientes para la fe. Otro efecto adverso en ese sentido es sobreestimar las propias capacidades, donde gente que, literalmente, no podría pasar un examen de lógica de primer año en filosofía, se dedica a dar la batalla cultural llamando falacia a todo lo que simplemente contradiga los propios errores. Un hecho que hay que tener en cuenta sobre el efecto Dunning-Kruger es que no se ocasiona por una falta de información, sino por una abundancia de desinformación. Uno de los caldos de cultivos es la desinformación que sobreabunda en las redes sociales, tesis que por cierto ya ha sabido explorar muy bien Byung-Chul Han. Retomando lo expuesto, hoy las redes sociales tienen un gran impacto en nuestra vida diaria, desde la forma en que nos comunicamos hasta la forma en que recibimos y procesamos esa información. Por ello, una consecuencia negativa que se presenta en las redes sociales es que potencia el efecto Dunning-Kruger. En primer lugar, quiero resaltar algo prudente antes de continuar con la explicación. Denunciar un fenómeno no implica que uno esté a favor de la censura para evitar tal fenómeno. Simplemente se trata de generar autoconciencia. Aclarado esto, continuamos con la explicación. El hecho de que cualquiera sea capaz de publicar su propia opinión sobre un tema particular sin necesidad de dominar el tema o tener algún tipo de legitimidad para participar en la conversación hace que exista una sobrecarga de información donde no siempre se puede discernir con claridad aquello de lo que podemos fiarnos de lo que no. Basta ver simplemente cuánta gente se larga a opinar de cualquier fenómeno sin tener siquiera la posibilidad de conocer los actores que hay detrás y concretamente las causas de tal hecho. Véase cuánta gente habla, por ejemplo, de la Agenda 2030, algo que abordamos en nuestro libro, sin siquiera saber qué fueron los protocolos de Kioto. Esto lleva a que hablen de la Agenda 2030 incluso en temas totalmente distantes como la inclusión de superiores LGBT en los cómics.
Este ejemplo muestra que incluso los espectros políticos de la derecha y la izquierda sucumben al mismo destino de la fatal arrogancia, con cero autocrítica a la propia desinformación y una postura de superioridad moral hacia el otro. Además, cualquiera puede sentirse reafirmado por el apoyo público de un grupo desinformado, lo que puede tener fuertes consecuencias para lo que hace el tejido social. Lo hemos visto en temas como la crisis del año 2020, donde por censura de la plataforma no lo puedo mencionar explícitamente, pero que justamente allí se censuraba al disidente y así las masas, apoyada por la más media, establecieron un relato único donde cada uno se sentía dueño de la verdad porque simplemente se repetía lo que otros ya habían dicho dentro de las manadas. Para esto vale recordar el experimento de Solomon Asch, que es un estudio clásico en la psicología social que investigó la influencia de la presión de grupo en la conformidad. En este experimento, los participantes debían juzgar la longitud de líneas y decidir cuál de varias líneas era igual de longitud a una línea de referencia. Lo interesante es que en presencia de un grupo de personas que daban respuestas incorrectas de manera deliberada, muchos participantes también daban respuestas incorrectas a pesar de saber la respuesta correcta. Este estudio demostró cómo las personas a menudo ceden ante la presión social y conforman sus respuestas para encajar con el grupo, aunque sepan que están equivocados. Además, las redes sociales potencian la polarización de las opiniones. Cuando hablamos o exponemos un posicionamiento en público, todos esperamos sentirnos validados por la aprobación de los demás. Es conocido que las personas tienden a buscar y compartir información que confirme sus creencias preexistentes y evitamos la información que la desafía. Esto genera lo que se conoce como cámaras de eco, en que las personas solo se rodean de información que les gusta en lugar de información precisa y objetiva. Esta revalidación de la propia creencia es uno de los máximos peligros para el diálogo entre diferentes posiciones y uno de los principales impedimentos para la conversación virtuosa en búsqueda de la verdad. Los algoritmos de las plataformas digitales como las redes sociales y los motores de búsqueda en Internet están diseñados para mostrar a los usuarios contenido que es relevante para sus propios intereses y preferencias pasadas. Esto crea una burbuja de filtro donde las personas se les muestra principalmente contenido que coincide con sus creencias y opiniones previas, creando así un ambiente de conformidad. Cuando los algoritmos muestran constantemente información que respalda las propias creencias existentes, esto puede llevar a una mayor conformidad en estas mismas creencias. Las personas pueden ser menos expuestas a perspectivas y opiniones diversas, lo que refuerza sus puntos de vista anteriores, y esto gracias a los algoritmos que también contribuyen al efecto de manada digital, donde las personas siguen las tendencias populares y se conforman con lo que está de moda o es ampliamente aceptado en línea. Esto genera a la postre una falta de pensamiento crítico y de discernimiento, y a causa de la falta de discernimiento es que hay conformidad con las propias opiniones, creyéndose uno un gran sabio, y falta de perspectiva frente a los desafíos que imponen los demás con sus propias investigaciones y sus propios estudios, algo que por cierto es por demás común en cualquier red social, llámese Instagram, Facebook, Twitter e incluso el propio YouTube. En conclusión, el efecto Dunning-Kruger se refiere a la tendencia de las personas con habilidades limitadas en una materia a sobreestimar su capacidad en esa área. En el contexto de los algoritmos de recomendación, las personas pueden recibir constantemente información que confirma sus opiniones o conocimientos limitados. Los algoritmos pueden reforzar ese sesgo de conformidad al presentar información que está en línea con las creencias erróneas de una persona, lo que podría exacerbar el efecto Dunning-Kruger. Los individuos afectados por este fenómeno a menudo no son conscientes de su propia incompetencia en una materia, sino váyase a ver incluso dentro de lo que es el propio campo político, cómo muchos influencers se han aventurado a la carrera de legisladores sin la más mínima formación y sin el más mínimo conocimiento y experiencia en lo que refiere, simplemente porque son famosos y se autoperciben sabios, ya tuvieron la aceptación de las manadas suficientes y acríticas que los han posicionado a hoy vivir del Estado.
Los algoritmos pueden amplificar este problema al no proporcionar una variedad de perspectivas que muestren a las personas las limitaciones de este conocimiento. De allí que nuevamente un influencer que tiene mayor capacidad de llegada va a terminar imponiendo su visión, porque claramente que resulta más fácil para muchos obedecer que pensar. Y en ese sentido, hoy se está obedeciendo a los algoritmos que potencian a unos y censuran a otros. Vaya a ver uno, si no, cómo ha proliferado la frivolidad dentro de las redes sociales y qué difícil que resulta que un canal crezca cuando tiene un espíritu crítico y formación académica de vida. Como resultado de todo esto expuesto, las personas pueden permanecer en su estado de incompetencia sin reconocerlo, y esto es ciertamente un gran perjuicio para quienes buscan la verdad. Por ello, y finalmente, si bien es importante creer en uno mismo y ser consciente de las propias capacidades, efectos como el Dunning-Kruger pueden poner un obstáculo en nuestra capacidad de percibirnos y comprendernos, tanto como individuos como en los demás. En el escenario de las redes sociales, este efecto puede multiplicarse y generar efectos colectivos de desinformación y polarización. Nunca antes había sido tan importante ser conscientes de nuestra propia ignorancia y aceptar con humildad que quizás haya gente más apta que uno para opinar sobre ciertos temas y no por ello obedecerlos, sino simplemente tener espíritu crítico, es decir, discernimiento para poder retener lo bueno y rechazar lo malo. Sin más que agregar, Dios los bendiga a todos y gracias de corazón a quienes nos ayudan a seguir en nuestro voluntariado y en nuestras misiones a través de Patreon. Tengan un bendecido día.